texto, apreciable iglesia del Señor aquí presente. Mi deseo es que la paz bendita de Dios nuestro Señor repose de una manera muy abundante en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Elevo a Dios, hermanos, el agradecimiento de mi corazón en esta tarde que me concede la grande bendición de estar aquí en este lugar juntamente con todos ustedes y abordar este predicatorio para exponer el mensaje de la palabra de Dios, el cual se le ha titulado Firmes en la Libertad, para lo cual me encomiendo a la gracia de Dios que sea en el abrir de mis labios para expresar su palabra con confianza y con verdad. Capítulo 5, versículo 1 es la base de la carta que escribe San Pablo a los Gálatas, en donde dice, hermanos, de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Amén. La palabra firmes, según el diccionario, hermanos, tiene como definición cualidad de ser estable, inquebrantable y constante en la fe y convicción. Eso es la definición en este particular asunto. Se refiere a aquello que es estable, que es inquebrantable y que es constante en la fe. Lo contrario, hermanos, de firme es inestable, débil, inconstante o fluctuante. Eso es lo contrario a firme: inestable o débil o inconstante. Y libertad, hermanos, en este particular se refiere, ya que esta palabra tiene diferentes acepciones, pero en este asunto, hermanos, se refiere exclusivamente a la liberación del hombre de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. San Pablo, hermanos, en esta escritura está hablando a los hermanos convertidos a la fe, hablándoles o haciendo conciencia en sus corazones de la importancia que tenía o debía tener en ellos el hecho de que el Señor los haya sacado de la esclavitud, ya que, hermanos, el pecado en el hombre es como una cárcel. El pecado en el corazón del hombre es como una cárcel que lo mantiene a este privado de su libertad espiritual, y lo condena a muerte. Así es el pecado en el corazón del hombre.
Dijo San Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a la muerte física, porque de esa todos habremos de participar pecadores y no pecadores. Si nos está refiriendo San Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, se refiere a la condenación, que es la muerte segunda. Esa condición de condenación, hermanos, nos encontrábamos nosotros. Hubo un tiempo en el que, sirviéndole al mundo, nosotros nos encontrábamos bajo esta condición de pecado, siendo esclavos y presos y siervos de pecado. Y de ahí, de esa cárcel de pecado, el Señor nos libertó. De ahí el Señor nos rescató, nos hizo libres, porque conocimos la verdad. Dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hablando el Señor Jesucristo palabras a los judíos, a los hebreos, a aquellos hermanos convertidos, les dijo, a aquellos que el Señor les diere el entendimiento para conocerlo verdaderamente, les dijo, y si el Hijo os libertare, San Juan capítulo 8 versículo 36 dice, seréis verdaderamente libres. Ahora nosotros, mis amados hermanos, por la gracia del Señor, somos hechos libres. San Pablo lo confirma en el capítulo 6, versículo 17 de la carta que escribe a los romanos, diciendo, empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois siervos, sois hechos siervos de la justicia. Hemos sido libertados, mis amados hermanos, por la gracia del Señor. Nos libertó el Señor de una cárcel de esclavitud, de una cárcel de pecado, y ahora tenemos en nuestro corazón, porque hemos conocido la verdad, hemos conocido al Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora le conocemos a Él. Él es la verdadera libertad. Esa es la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros, por su gracia, por su mucho amor, porque a Él así le plació. Es algo, mis amados hermanos, que nosotros no alcanzamos a comprender el por qué. Solamente caemos a la conclusión que fue por su gracia, porque Él así le plació. De entre millares y millares de personas que existen en este mundo, el Señor puso sus ojos en usted y le dio una libertad incomparable, una verdadera libertad, una libertad que no como el mundo la conoce, el Señor la puede otorgar al hombre. San Pablo está haciendo, mis amados hermanos, esta conciencia en el corazón de los Gálatas, para que hubiera en ellos el valor de apreciar aquello que poseían, que ellos le dieran el verdadero valor a la gracia que habían recibido, y esa libertad, que no la tuvieran en poco,
enseña, mis amados hermanos, la palabra de Dios nuestro Señor, que hay quien, no dándole la importancia a esta libertad, vuelve atrás. Y se cumple lo que dice el apóstol San Pablo diciendo, para que, dice, no volváis otra vez a ser presos del yugo de servidumbre. Por eso dice, estáis firmes en la libertad, para que no volváis a ser otra vez presos. El pueblo de Israel. Jeremías dice en el capítulo 2, escribe el profeta las palabras que nuestro Dios le entrega a Israel por boca del profeta Jeremías. Un pueblo, mis amados hermanos, que también fue libertado de la esclavitud. A semejanza de esa esclavitud, mis amados hermanos, en que se encontraba el pueblo de Israel preso en Egipto, siendo esclavo, por mucho tiempo permaneció en esta condición. Pero el Señor, mirando con ojos de amor a este pueblo, le dio la libertad y lo rescató de esa esclavitud. Pero dice la Escritura, capítulo 2 del libro del profeta Jeremías, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen aguas. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? Teniendo Israel, mis amados hermanos, la libertad que el Señor nuestro Dios le otorgó, que dice la Escritura que lo sacó con mano fuerte y brazo extendido. Mirando ellos el poder tan glorioso del Señor, hermanos, se olvidaron de las cosas de Dios. Se olvidaron de los mandamientos, de los estatutos que el Señor le entregó a su pueblo Israel. Se hicieron dioses, adoraron a otros dioses y anduvieron por otros caminos que el Señor no les dejó. Es entonces cuando se oye la voz del Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo Israel. Y dejáronme a mí fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas. Cisternas rotas, dice, que no retienen aguas. Quiere decir, mis amados hermanos, que teniendo esa libertad que el Señor nos ha dado, se puede volver otra vez a ser preso. Se puede perder la libertad. Y dijimos que libertad, esa es la liberación del hombre de la esclavitud del pecado. ¿Puede entonces el hombre, gozando de esa libertad, volver atrás y ser siervo? Volver a ser otra vez esclavo. Puede ser. Se puede dar la situación. Se puede dar el caso, mis amados hermanos. San Pablo enseña cuando escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, con este ejemplo, dice el apóstol San Pablo enseñando a la iglesia que hubo quien teniendo esta gracia en su corazón, siendo quien teniendo en su corazón esta fe, teniéndola en poco, se apartaba. Capítulo 2 de la segunda carta, versículo 17, dice, refiriéndose a Himeneo y Fileto, dice, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto que se han descaminado de la verdad.
Hombres, mis amados hermanos, que tenían en su corazón, que ya tenían en su corazón la gracia, que ya tenían la libertad, que ya tenían esta fe en su corazón. Dice el apóstol San Pablo que se descaminaron de la fe y volvieron atrás, diciendo que la resurrección es ya hecha. Se trastornó su corazón, perdieron la fe y se olvidaron de la libertad que el Señor les había otorgado y volvieron atrás para ser otra vez esclavos. Entonces, mis amados hermanos, es una invitación que el apóstol San Pablo entrega a manera de una enseñanza para que nosotros, como iglesia de Dios, como pueblo del Señor, mis amados hermanos, pongamos toda nuestra atención con mucha diligencia en esta gracia, en esta libertad que el Señor, por su mucho amor y misericordia, nos ha otorgado, mis amados hermanos, y le demos el valor que éste tiene. Esta libertad, hermanos, el apóstol Pedro la tenía profundamente guardada en su corazón. Decíamos que firmeza o firme es la cualidad de ser estable, inquebrantable, constante en la fe, con convicción. Da testimonio la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, que estando el Señor Jesucristo, hermanos, predicando, presentando el Evangelio, hablando el Señor doctrina a sus discípulos, dice que en determinado momento, cuando el Señor Jesucristo les empezó a hablar con palabras más fuertes, dice entonces que algunos de los que le seguían, algunos de sus discípulos, dice la Escritura, volvieron atrás y ya no andaban más con el Maestro. Se olvidaron de la libertad. Siendo discípulos del Señor, mirando ellos con sus propios ojos las maravillas y los milagros que el Señor Jesucristo hacía con su sola voz. Fueron testigos ellos de cuando el Señor Jesucristo increpó al viento. Fueron testigos de que con su palabra la tempestad se calmaba. Fueron testigos como con su voz le hablaba y aún resucitaban los muertos. Y los que tenían demonios eran libertados por el poder del Señor. Conociendo estos actos tan hermosos y gloriosos, mis amados hermanos, dice la Escritura que algunos de los que caminaban con el Señor, teniendo esta libertad, dice que se volvieron atrás y ya no andaban más con el Señor. Y les preguntó el Señor a sus discípulos, a los que quedaron ahí con Él, les hizo una pregunta: ¿queréis vosotros iros también? Y le respondió Pedro. Gloria a Dios. Fíjese usted la firmeza que había en el corazón del apóstol Pedro. Conocía él al Señor. Sabía él en quién había creído. Sabía él que Jesucristo era la verdad, era el camino y era la vida eterna. Le respondió al Señor con convicción, con firmeza: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y solamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En las palabras del apóstol Pedro, mis amados hermanos, encontramos nosotros la firmeza que debe haber en nuestro corazón, como iglesia, como hijos de Dios. Valorar. Aquellos discípulos que seguían al Señor tuvieron en poco la libertad que les había otorgado el Señor
por su gracia y se volvieron atrás, olvidándose de la misericordia que había tenido de ellos el Señor. Pero en el corazón de Pedro había firmeza, había convicción inquebrantable. Y pareciera como que el Señor los estaba corriendo diciéndoles: váyanse ustedes también si lo quieren. Pero aun cuando recibió el apóstol Pedro estas palabras, él se mantuvo firme en su fe, porque valoraba la libertad que el Señor le había dado. Esa firmeza, mis amados hermanos, que exista también en nuestro corazón, porque no tenemos, mis amados hermanos, a quién acudir, no tenemos a dónde más ir. Nuestro Dios, apreciables hermanos, es la fuente de agua viva que sacia solamente nuestro corazón y nuestro ser. Este mundo es como una cisterna rota. El pueblo de Israel, dice la Escritura, que se volvieron atrás para cavar para sí cisternas rotas que no retenían el agua. Este mundo pareciera ser también para el hombre, apreciables hermanos, de momento como un oasis en medio del desierto, como algo muy atractivo pudiese presentarse, pero solamente es una cisterna rota que no retiene el agua. Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis amados hermanos, Él es la verdadera libertad. Y nosotros, que le hemos conocido, que podemos decir con toda seguridad, mis amados hermanos, que le conocemos a Él, porque hemos tenido una experiencia con nuestro Señor verdadera, hemos sido llamados a esta libertad, por lo cual estemos firmes en ella, mis amados hermanos. San Pablo aconseja cuando escribe a los hebreos, diciendo, capítulo 10, en el versículo 23 al 25, la recomendación que entrega el apóstol San Pablo ahora a los hermanos judíos que habían sido convertidos de la ley a la gracia, buscando que hubiera en ellos firmeza, para que, dijimos que lo contrario de firmeza es inestabilidad, que hay fluctuación, que hay debilidad, para que no hubiera en el corazón de los hebreos estas cosas. San Pablo recomienda a esta iglesia, a los hermanos judíos, diciéndoles: mantengamos firme la profesión de vuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando, dice, nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Las cosas, mis amados hermanos, que nosotros en este tiempo podemos mirar y que nos indican a nosotros que la venida del Señor ya está cerca, esas son motivo, mis amados hermanos, para que nosotros afirmemos más nuestro corazón, afirmemos más nuestra vida en esta gracia, y busquemos en todo momento ser fieles al Señor. Por eso dice: ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirara, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Esta firmeza debe estar en nuestro corazón, para que nada ni nadie nos aparte de esta bendita gracia que con todo nuestro corazón hemos abarcado. Sea el Señor Jesucristo, hermanos, quien les bendiga. La gracia del Señor sea con todos vosotros.